tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de Marketplace, DITCOM EPC, Salud y Análisis de Motor para Flotas de Transporte. Mi nombre es Paola Buendía y el día de hoy pues vamos a presentar esta solución del Marketplace. Recuerden que si durante la sesión tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud, puedan escribirla en el chat directamente y al final de la sesión las preguntas serán respondidas. El día de hoy está con nosotros Luis Martínez, de parte de DITCOM. Es ingeniero de operaciones y soporte comercial. Tenemos también a Marcelo Werner, por parte de Geotab, como Business Development Manager para Latinoamérica y pues una servidora, Paola Buendía. Adelante, Marce. Muchas gracias, Paola. Bueno, le voy a robar unos minutos a Luis esta mañana, ya que quisiera explicarles qué es el Marketplace de Geotab y para qué sirve, ¿no? El Marketplace de Geotab es básicamente un centro de soluciones online y está basado en un ecosistema de terceros, que son líderes de la industria, a los cuales llamamos Marketplace Partners. Y ellos son los que ofrecen las soluciones enfocadas en mejorar y optimizar la operación de las flotas. Nuestro Marketplace fue creado en el 2015 y actualmente tenemos más de 100 partners y más de 200 soluciones disponibles. Y el objetivo principal del Marketplace es básicamente ampliar el valor de la solución de Geotab, ofreciendo una lista completa de productos y servicios ya integrados y relacionados obviamente con la telemática. Si bien nosotros como Geotab somos líderes en la industria de la telemática, no somos precisamente líderes en áreas como por ejemplo cámaras, módulos de enrutamiento, sensores, etc. Y es por eso que Geotab se asocia con los mejores partners de su tipo para que se integren a la plataforma abierta de Geotab. Y esto nos mantiene actualizados con las tendencias de la industria y también nos permite entregar una mejor experiencia al usuario final. Y todo esto tiene como resultado el potenciar aún más la inversión ya hecha en telemática y también aumentar la fidelización y la satisfacción de nuestros clientes. Y una de las grandes ventajas de este ecosistema es que nuestros partners tienen la oportunidad de ofrecer sus soluciones en nuestra página web del Marketplace. Y esta página tiene ahora un diseño renovado, tiene una navegación bastante intuitiva y eso facilita que los visitantes puedan encontrar soluciones personalizadas y también enfocadas en los requerimientos específicos de cada negocio. Ahora, para que nuestros partners desarrollen sus integraciones, nosotros como Geotab les entregamos kits de herramientas, de hardware, de software o ambas en combinación, además del apoyo de un ingeniero de Geotab para guiarlos en ese esfuerzo, lo que básicamente facilita y agiliza este proceso. Entonces, una vez que la integración está lista, la podemos ya presentar internamente a Geotab para su aprobación y así comenzamos el proceso de evaluación de la solución en 4 aspectos: técnico, legal, seguridad y marketing. Y de esta forma nos aseguramos que la integración cumpla con los altos estándares de Geotab en términos de confiabilidad y calidad. Y así podemos lanzar la solución al mercado y publicarla en el sitio web de Marketplace, como justamente lo que estamos haciendo en esta oportunidad con nuestro partner DITCOM en México, con el cual ya tenemos un total de 3 integraciones con esta en el Marketplace. Y además de la página propia del Marketplace, la cual es pública, cualquiera puede acceder, el partner también tendrá una carpeta especial en nuestro sitio sales.geotab.com que incluye toda la información relevante acerca de la solución ofrecida para que nuestros resellers puedan acceder a ella. Luis, el próximo slide, por favor. Actualmente en el Marketplace tenemos 11 categorías de soluciones, incluyendo cámaras, seguimiento de activos, sensores, gestión de combustible y otras más como las que pueden ver en esta diapositiva. Y dentro de las mismas hay 5 tipos de integraciones. Tenemos los add-ins de software o los add-ons de hardware o aplicaciones móviles, soluciones de software integradas y también los reportes personalizados. Además, les quería comentar que Geotab recientemente dio un paso adelante en la industria al ofrecer el programa que nosotros llamamos Order Now, el cual permite a los clientes finales solicitar de manera muy fácil las soluciones directamente desde el sitio web del Marketplace. Y también le permite a los resellers administrar estos pedidos en forma transparente. Este programa Order Now lo lanzamos primero con periféricos de hardware de Geotab y hace unos meses atrás nuestro partner de cámaras Surfsight se unió como la primera solución de terceros para el mercado de Norteamérica.
Y el plan a futuro es poder ofrecer soluciones vía Order Now en Latinoamérica también, pero para eso nos falta aún evaluar varios factores, también diseñar procesos antes de poder implementarlo a nivel internacional, ¿no? Y a medida que Geotab se ha ido expandiendo a nivel global, en el marketplace estamos trabajando para ofrecer soluciones regionales, más allá de las que ya tenemos actualmente disponibles en Norteamérica, ¿no? De hecho, mi rol como Business Development Manager del Marketplace para Latinoamérica es una posición nueva que se creó a fines del año pasado, y el objetivo de esta posición es enfocarse en incorporar integraciones locales que obviamente van a estar mejor adaptadas a las necesidades locales, van a tener con precios más competitivos, con soporte local y también con interfaces al usuario en los idiomas español y portugués, según sea el caso, ¿no? Según sea el mercado. Y de hecho, esta solución que estamos lanzando hoy con Ditcom es la tercera en el listado de integraciones locales en Latinoamérica. Y estamos trabajando además en evaluar 6 integraciones ya realizadas por partners locales, y adicionalmente tenemos más de 12 integraciones en curso que se está realizando ahora y están siendo desarrolladas por empresas latinoamericanas que son muy buenos candidatos para nuestro marketplace. Y bueno, espero que con esto les haya quedado un poquito más claro qué es el marketplace, así que ahora los dejo con Paola y Luis para que comencemos con la presentación del lanzamiento del día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Marce. Y bueno, pues yo quiero hablarles un poco más sobre Luis. Luis ya lleva 11 años en la industria de TI. Se ha desempeñado en puestos gerenciales de sistemas y soporte, temas de seguridad, servidores. Y después de 6 años trabajando como líder de soporte en Ditcom, en 2019, su función cambia al área técnico comercial. Al aperturar esta nueva área dentro de la empresa, ha logrado consolidar las alianzas comerciales con distribuidores y proveedores, logrando la captación de nuevos clientes desde pymes hasta llegar a corporativos. Y bueno, pues Luis, encantada de tenerte aquí nuevamente. Adelante. Listo. Bueno, aquí el día de hoy les agradezco a todos su presencia. Gracias, Paola, Marcelo, por la introducción y por darnos todo el contexto de este gran esfuerzo que está haciendo Geotab hacia Latinoamérica y cómo eso va a impactar en beneficio de los resellers y de los usuarios finales de la plataforma. Entonces, en Ditcom estamos muy contentos de poder ser pioneros en esta área junto con ustedes y empezar a refinar todos los detalles de los procesos, pero además traer las soluciones que son algunos puntos que se adolecen en el mercado de Latinoamérica y que ya hemos padecido nosotros en el proceso de ser resellers también aquí en México. Entonces entendemos bastante bien qué tipo de necesidades se tienen para el momento de presentarnos con una empresa que tiene ciertos autobuses o ciertos tractocamiones o vehículos que no son de motores americanos, que es el estándar, podríamos decir, o los motores que más se apegan a los estándares de comunicación. Y cuando vamos a otras realidades, pues ahí es donde empezamos a tener algún tipo de falta de datos, ¿no? Y ese es uno de los principales objetivos de lo que el EPC viene a resolver. Y el día de hoy lo presentamos aquí con mucho gusto, nuestra versión 3 de este dispositivo, que está enfocado para conocer la operación y convertir el mantenimiento correctivo en preventivo. Ditcom es una empresa de ingeniería y desarrollo tecnológico. Estamos enfocados en ofrecer soluciones tecnológicas en las diferentes áreas de ingeniería, pero todo esto desde hardware, firmware y software, pero todo esto está enfocado hacia el sector del autotransporte, lo que nos da a nosotros como empresa, como un partner estratégico de cada uno de los resellers que hoy nos acompañan aquí, pues la capacidad de ser flexibles y atender los requerimientos específicos que se tengan. Nosotros somos propietarios del hardware, del firmware, hacemos el firmware y también el software con el que se integra y hacia la plataforma MyGeotab. Esto nos da pues bastantes fortalezas en la manera de cómo integrarlas, esta solución de EPC que el día de hoy presentamos, hacia los datos en la manera como Geotab los espera. Entonces, homologamos las variables que están en formatos personalizados o propietarios de marcas y los llevamos al formato que necesita
el dispositivo Go de Geotab para poder subirlos a la plataforma y que Geotab haga todo el procesamiento que ya conocemos que es muy bueno para hacer. ¿Cuáles son los puntos críticos que atiende el EPC dentro de una flota? Aquí nos enfocamos, esto va a ser muy reiterativo, ¿no? El hecho de tener motores que no tienen un protocolo estandarizado y llevarlos a un estándar, ¿no? Si nosotros nos encontramos, hemos tenido casos donde probablemente más del 80% de la flota, de la composición de una flota, son de cierta marca que no está estandarizado y tú llegas con el dispositivo de Geotab que lee muy bien y que es excelente para leer datos de motor en protocolo estándar, J1939, 1708, en diferentes protocolos, no me quiero ir muy técnico, pero cuando llegamos a ciertos modelos donde, y en Latinoamérica, donde la composición de la flota va a ser con unidades Fuso, unidades Mercedes-Benz, unidades Volvo, de algunos tipos que si tú conectas un Go no tienes más allá que RPMs y velocidad y códigos de falla. En ese tipo de unidades, tener una flota que no, multimarca, que no podamos soportar totalmente, pues nos va a generar altos costos de mantenimiento por reparaciones inesperadas, códigos de falla de motor que no se pueden interpretar, altos costos por inspección del vehículo, largos tiempos de inactividad en la operación y constantes mantenimientos inesperados. Realmente el foco del EPC es poder brindar la información homologada y que en base a eso podamos revertir la balanza de hacer mantenimientos correctivos, perdón, que es el costo más alto, ¿no? Es siempre para una empresa va a ser más alto que de repente una unidad le falle, que no esté programada para ir a taller, que encontremos un taller cerca del lugar donde se quedó o llevar la unidad hasta el taller, que tener los registros en tiempo real y poder atenderlos de una manera proactiva y que ese costo se reduzca, ¿no? Ahí es donde va esta inversión, poder validar cargas de combustible, algunos de los motores que nos dan el nivel de combustible, poder encontrar ciertos malos hábitos que en Latinoamérica se dan bastante y todo esto lo hacemos homologando los datos al formato que Geotab lo necesita para poder mostrarlo. Entonces ya podemos hacer reglas, ya podemos generar ciertos reportes e incluso el mismo EPC traduce códigos de falla con un add-in que incluimos junto con la compra del EPC que da la información completa. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, ¿cómo lo soluciona EPC? ¿Cómo soluciona estas situaciones? Nosotros hablamos que tenemos unas necesidades, ¿no? Que hemos estado hablando. Ahora, ¿cómo soluciona EPC esto? Convierte toda esta parte de los motores que no son estandarizados o que tienen protocolos propietarios, convierte la información de códigos de falla, de estadística, lo convierte en estadísticas, tendencias y proyecciones que van a tomar mejores decisiones. Este dispositivo es compatible con prácticamente cualquier marca de fabricante, ayudando a estandarizar la recopilación de información en aquellos vehículos donde la flota, donde el Go Device no puede obtener información de manera directa. O si tú conectas un Go Device, se bloquea la unidad. Entonces ahí es donde entra este dispositivo, que tiene sus características principales, es que dentro de sus accesorios opcionales tiene un conector inductivo para hacer una conexión no intrusiva, es decir, que no va a generar una comunicación de dos vías, sino solo se va a conectar y va a escuchar el tráfico de la red. Es compatible con protocolos 1708 y 1939, compatible con protocolos propietarios de algunas marcas como Mercedes-Benz, MAN, Volkswagen, entre otros. Ahorita les voy a mostrar la tabla que tengo acá del lado derecho. Compatible también con línea K, que es otro protocolo de motor. Está integrado en el GPS de Geotab. Tiene una interfaz RC232 que nos va a ayudar a agregar aún más datos. En un momento más se los voy a explicar esto a detalle. Y tenemos también una salida de Canvas auxiliar para poder inyectar datos a una segunda fuente de información. Bueno, las marcas y modelos no son todas, pero he puesto esta tabla del lado derecho como para poder darles unos ejemplos y que vayan viendo qué tipos de casos. Seguramente algunos les suenen en su mercado o con sus clientes. En Mercedes-Benz, donde soportamos nosotros comunicación y convertimos a las variables que se esperan en Geotab, hemos trabajado con los Atego,
con los Actros, con los nuevos Actros, con los Achelo, con los Torinos, con los motores O500, que son diferentes carrocerías, entre otros, ¿no? Que tenemos también Multegos, hay unos aquí en México que depende de la configuración, como les digo, cambia ahí el modelo, pero son los OM 920, son otro tipo de motores, también Mercedes-Benz, que aquí en México se les conocen como Zafiros, y Urbiabus, hay otros, dependiendo de la carrocería van cambiando los modelos, pero estos son algunos ejemplos, seguramente alguno te ha tocado escucharlo, y o no tiene un puerto OBD, o si te conectas al puerto OBD, lo que hace la armadora normalmente en estos casos es que cumple con el requerimiento mínimo, que es tener el puerto OBD, tal vez 1 o 2 señales de motor y los códigos de falla. Y es todo. Entonces, por eso es necesario tener una herramienta como el EPC que nos permita conectarnos de una manera directa al campus y que de esa forma podamos obtener la información más a detalle. Otra marca que podemos mencionar el día de hoy es la marca MAN, que es una marca alemana de autobuses y tractocamiones y vehículos medianos. Y uno de los ejemplos son sus tractocamiones, los TGX y los TGS, que también con esta solución podemos obtener información directamente de motor. Y Volkswagen, que es hermanos de MAN, tenemos que en modelos como el 19360, que es en México se llama el Volksbus, que es un tipo de camión que tiene un motor MAN. El 26480 también es otro modelo de camión. Está el Constellation, que es como el tractocamión de Volkswagen. Y tenemos el Volksbus 15190. Son algunos de los que no están homologados y que están en un formato propietario y que podemos extraer esa información a través de nuestro dispositivo EPC. Otro modelo que seguramente les suena, aquí en México se comercializa como Freightliner, es el FL360, es toda la línea de los FL360 que tienen motor Mitsubishi. Entonces, estos que tienen motor Mitsubishi, en otros lugares de Latinoamérica, en otros países, se comercializan como bajo la marca Fuso, pero son los mismos motores, con la misma tecnología de módulos. Entonces, ahí también podemos obtener bastantes datos de motor. Y tenemos los Isuzu. Nosotros hemos tenido pruebas satisfactorias en Forward 1100, en NERT 500 y en NERT 600, vehículos donde siguen esta misma norma, ¿no? El OBD solo tiene los datos básicos de códigos de falla, RPMs, y es todo. Y con el EPC podemos obtener mayor información. En los Hino serie 300 también podemos obtener información de su motor, datos de diagnóstico de fallas. Y en Volvo hemos trabajado con algunos modelos, lo dejé así un poquito más abierto, de máquinas amarillas, vehículos para construcción o minería, donde no tienen un puerto estandarizado. Hemos podido obtener datos de motor bastante completos de este tipo de unidades. Y entrando ya en la tendencia que cada vez se escucha más en Latinoamérica y que Geotab también está apostando bastante fuerte a los vehículos eléctricos, hemos trabajado con dos modelos aquí en México, que son Yutong, es un autobús eléctrico que actualmente está corriendo pruebas en la línea 3 del Metrobús en Ciudad de México, obteniendo datos de manera satisfactoria, y del modelo BYD, el T3, que es como una van de BYD, también obteniendo valores muy interesantes y que los hemos podido homologar utilizando este EPC. Paola, no sé si gusta lanzar las preguntas hasta este punto. Las dos primeras, Claro por que favor. sí. Vamos a lanzar aquí una breve pregunta y por favor necesitamos de su participación. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el principal reto que su empresa de transporte enfrenta en el mantenimiento de vehículos? Y aquí tenemos varias opciones. Reparaciones inesperadas, largos tiempos de inactividad, códigos de falla de motor desconocidos, mediciones del motor limitadas o inexistentes, altos costos por inspección y refacciones. La respuesta es digamos, de mayor a menor. Luis, reparaciones inesperadas es la primera, con un 37%.
32% nos dicen mediciones del motor limitadas o inexistentes. Tercero, largos tiempos de inactividad. Cuarto, altos costos por inspección y refacciones. Y finalmente, códigos de falla de motor desconocidos. Y vamos a mostrar una siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿ha enfrentado problemas de compatibilidad en la recopilación de datos de motor y códigos de falla de motor? ¿Sí o no? Esas son las dos opciones de respuesta. Y vamos a ver. Sí, el 80% nos dice que sí ha enfrentado problemas de compatibilidad y recopilación de datos y códigos del motor. Sí, realmente es una necesidad, ¿no? Y como decías, los primeros 2 puntos que quedaron de la primera pregunta, el hecho de tener mantenimientos correctivos que son imprevistos y también no tener datos de motor completos, pues son parte de los problemas principales que se pueden llegar a enfrentar en las flotas en Latinoamérica por esta variedad de marcas asiáticas, europeas, americanas que tenemos en las flotas y que normalmente el cliente va a tener unidades de este tipo y va a ser pues algo natural con lo que nos vamos a encontrar, y este tipo de dispositivos vienen a resolver este tipo de situaciones. Y cómo se traduce esta inversión en un beneficio directo para el cliente es cuando convertimos estos mantenimientos correctivos en preventivos a través del análisis de datos que nos ofrece el EPC y que los integra MyGeoTap. Muy bien, voy a continuar aquí con la presentación. Lo siguiente es hablar un poco acerca de la integración con MyGeoTap. DITCOM EPC complementa la lectura de datos del dispositivo de GeoTap Go Device. Realmente esto nos ayuda a acelerar la integración de flotas a la configuración del Go Device. Yo sé, ya tengo la buena experiencia de trabajar con los ingenieros de soluciones de GeoTap y poder integrar algunos datos de motor que de manera normal o natural no venían integrados en el firmware, ¿no? A veces ha tomado un poco de tiempo entre validaciones y procesos y demás. Por eso es que es importante considerar esta integración del dispositivo EPC con GeoTap, porque le da como un empuje o una fuerza mayor a la integración y a los servicios de MyGeoTap, porque de esta manera obtenemos parámetros, ya sean los parámetros básicos o incluso adicionales, y códigos de falla que se georreferencian y se notifican en tiempo real a través de MyGeoTap. Entonces tenemos acceso a los datos de motor de los fabricantes, como les decía, europeos y asiáticos, de servicio pesado. Se estandariza la información y ya al momento de mandarse a GeoTap, pues ya nos dan notificaciones en tiempo real. Obtenemos datos de motor que se pueden configurar también de manera remota. Voy a explicar eso en un momento. Y evitamos códigos de intrusión en el CAN del vehículo. Aquí tenemos, este es el dispositivo EPC, ya la primera foto aquí sería nuestro dispositivo EPC versión 3. Este módulo se conecta a la red de datos de motor y obtiene los parámetros disponibles para su análisis. Se registran los diferentes parámetros de motor y códigos de falla y se entregan al Go Device asociándose con la hora, ubicación, GPS y demás datos del vehículo. La información se envía en tiempo real a los servidores de MyGeoTap y el cliente final puede ver la información en los reportes. Y hablamos como una tabla básica, podríamos decir, de variables que tenemos de motores: el VIN, el odómetro, combustible, que es el combustible consumido en ralenti, el combustible total consumido, horas de motor, igual horas de motor totales, horas de motor en ralenti. Tenemos pues el rendimiento de combustible, velocidad en carretera, velocidad del motor en RPM, el torque, las marchas o cambios. Tenemos también temperatura del motor, temperatura y presión de aceite del motor, voltaje de batería, entre otros. Y eso que mencionábamos anteriormente de poder agregar nuevas variables es posible gracias a la manera como se conecta el EPC. Espero se vea bien esta gráfica. Voy a tratar de explicar un poco sin ser muy técnico. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para mostrarles aquí qué es lo que hacemos. El dispositivo EPC tiene una conexión, que es este número que tenemos acá, el 6,
que se conecta a la red CAN, ya sea que se conecte de manera galvánica, es decir, haciendo un pinchado del cable, o con un conector inductivo, que es un accesorio opcional que podamos proveer. Tenemos clientes que nos dicen, bueno, las unidades acaban de salir de agencia, no podemos invalidar garantías. Bueno, entonces se incluye un conector inductivo que nos permite no interferir las comunicaciones y no invalidar las garantías. Entonces obtenemos los datos sin afectar las garantías de las unidades, y eso es algo que muchos clientes buscan, sobre todo con el tema de unidades recién salidas de fábrica. Y entonces aquí cambiamos este conector por el conector inductivo, una de las opciones que tenemos acá. Y lo que hacemos con eso, esta es la entrada hacia el EPC. Y el EPC tiene dos salidas, podemos decirlo de esta manera, hasta una tercera, pero me voy a enfocar en estas dos. Aquí nos da un puerto OBD para poder conectar directamente el dispositivo Go. Y esa sería como la configuración básica del EPC. Y va a mandar los datos al dispositivo Go, y el dispositivo Go, dentro de su curva lógica, va a tomar las variables y va a hacer la frecuencia de reporteo va a estar sujeta a esa lógica de la curva del dispositivo de Geotab. E incluso la curva en ocasiones pues omite ciertas variables que para la curva lógica no son importantes. Por ejemplo, una de las más conocidas es la presión de aceite. Este algoritmo de curva lógica lo que hace es que omite toda la presión de aceite que no sea indicativo de presión baja de aceite. Solamente vamos a tener datos en Geotab de presión de aceite baja, y si hay presión normal o alta presión, eso no lo va a mandar, porque consideraron al momento de hacer el firmware que solamente los valores que valdrían la pena de la presión de aceite pues son aquellos que indican un problema en el motor. Por eso solo dejan pasar las de presión de aceite baja. Pero hay clientes que solicitan la presión de aceite por distintas formas de operación de los motores, sobre todo en marcas europeas. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es que conectamos a través del puerto RC232, que tenemos aquí un puerto serial, aquí con un IOX RC232 al dispositivo Go, para agregar variables adicionales que el dispositivo Go nativamente no soporta o que recorta, como esta que les mencionaba. Entonces, de esta manera, podemos tener una comunicación directa con el dispositivo EPC y podemos mandarle que capte de cierta manera una señal u otra y que las mande por este medio para poder hacer una depuración, o que sea el medio principal. Hemos tenido casos donde hemos conectado el Go directamente al puerto de diagnóstico del vehículo y hemos enviado todos los datos del EPC a través del RC232, y así complementamos la conexión. Dependiendo de la configuración de los vehículos, se pueden hacer distintas formas de conexión. Esta sería la forma estándar. Y todo esto obviamente está soportado y validado por Geotab. Y todo esto se homologa y está sujeto a la frecuencia de datos que podemos enviar y demás. Total que con esto podemos tener tranquilidad de que, teniendo en el caso una conexión sencilla de solo el Go al puerto OBD del EPC, podemos trabajar con este dispositivo desde un plan Pro. Y en el caso de que si queremos variables adicionales, requeriríamos de un plan Pro Plus en los dispositivos de Geotab para poder hacer esta conexión con IOX RC232 y enviar algunas variables adicionales. Por ejemplo, hay clientes que nos han pedido en unidades a gas que enviemos ciertas variables que Geotab no procesa directamente en unidades a gas. Entonces se envían por el puerto serial y así podemos complementar la información o subir la frecuencia de valores, como es el caso que mencionaba al inicio de la presión de aceite, donde por default la curva de algoritmo lo trunca, pero que con esta entrada adicional podemos agregar más variables, más valores de la misma variable para poder enriquecer esos datos, o agregar variables, como les decía, no soportadas, por ejemplo, marchas o algún tipo de códigos de falla que no estén soportados directamente por el dispositivo Go. ¿Cómo hacemos? Paola, si gustas lanzar las siguientes dos preguntas, creo que nos quedan dos, ¿verdad? Correcto. Sí, ahora mismo vamos a ver la siguiente. Y la pregunta es, ¿cómo supervisa la programación y seguimiento de los mantenimientos de sus vehículos? A través de tablas de Excel,
en bitácora de papel o monitoreo de odómetro. El 61%, más de la mitad, monitoreo de odómetro. 33% a través de tablas en Excel y solamente un 6% en bitácora en papel. Muy bien, es una excelente imagen de la realidad, ¿no? De lo que se puede mejorar. Aquí con el odómetro, pues hay casos donde, volviendo al tema del EPC y por qué la importancia del dispositivo, hay casos donde no tenemos el odómetro y si es la manera principal para poder programar mantenimientos, es necesario tener este tipo de dispositivos para poder integrar esta variable a la plataforma y además optimizar con algunos módulos. Les voy a mostrar un ejemplo antes de concluir con los beneficios de cómo se ve el caso de los códigos de falla cuando esta es una unidad marca MAN de uno de nuestros clientes. Y aquí tenemos algunos códigos de falla donde vemos que los marca como propietario OEM-O, que esto indica un código propietario de OEM y no nos da una descripción, nos dice nada más unos códigos, sabemos que hubo algunas incidencias, pero no sabemos más, ¿no? Entonces, con nuestro EPC y los módulos que incluye al adquirirlo, es la misma unidad, 9401, 9401, nada más para que confirmemos. Y aquí ya tenemos los códigos de falla con su interpretación. Revolución de salida, caja de cambio, señal errónea. Definición de falla inválida, error no especificado, falla de freno de estacionamiento, presión de rail, fuga en condiciones de alimentación, control de AGR, pie fuera del acelerador, presión de aire reducido. Pues son algunos códigos de falla que están aquí y que nos encontremos con esta parte, pues nos deja como limitados, ¿no? Nos deja en un punto en el que, bueno, hay un código, ¿qué es? No sé. Pero ya al momento de integrar EPC y obtener este, que es, por ejemplo, el módulo de códigos de falla para MAN, pues ya tenemos la interpretación completa. Tenemos el código de falla y lo podemos interpretar de manera correcta. Entonces, esto es parte de lo que la solución ofrece. Aquí ya estamos hablando de una claridad en los datos y una trazabilidad de las diferentes situaciones que se presentan en las unidades, ¿no? Y creo que es bastante útil para una flota tener ese tipo de datos. Y aquí voy a salir de la presentación un poquito nada más para mostrarles un ejemplo que tengo por acá. Este es un caso real totalmente, ¿no? Este es un atego que realizamos el año pasado con un cliente de Colombia. Vimos dónde estaba el puerto OBD. Obviamente el puerto OBD no nos estaba dando cierta información. Encontramos diferentes redes de datos y la red de datos que necesitamos leer estaba en formato propietario de Mercedes-Benz. Aquí se utilizó el EPC y en este reporte sobre este atego, pues pudimos obtener la información que tenemos aquí. El nivel de la urea, el odómetro, temperatura de refrigerante, revoluciones por minuto, nivel de combustible en porcentaje, estado de ignición, voltaje de batería, total de combustible consumido, total de combustible consumido en ralenti, tiempos de operación y tiempos de operación de motor en ralenti. Entonces, de no tener información, de solo tener RPMs, pasamos a tener toda esta información. Esa es como la ventaja o el agregado que le da el EPC a la solución de Geotab en este tipo de escenarios. Me regreso a la presentación. Y bueno, cerramos con los beneficios. Hablando de los beneficios, ya vimos dos aquí principales: la obtención de datos de motor, la identificación de códigos de falla propietarios. Adicional a esto, podemos hablar de que con esta información podemos automatizar mantenimientos según los registros del odómetro, reducción del consumo de combustible debido a daños mecánicos, reducción de incidencias, mayor vida útil del motor, mayor vida útil de la batería y sistema eléctrico, evaluación de métricas de conducción, entre otros, ¿no? Como es la sincronización con sistemas de terceros. Bitkom EPC es su aliado tecnológico en salud y análisis del motor. Le paso la voz a Marcelo, Pau. Gracias. Hay una pregunta más de la encuesta. ¿Te parece que la... Ajá, sí, la lanzamos, tiene razón.
Bien, bueno, ya hablaba Luis de los beneficios, pero nosotros quisiéramos saber cuál es el aspecto más urgente que busca solucionar en su flota en el aspecto de mantenimiento. Será la automatización del mantenimiento, la estandarización de datos de motor, reducción de fallas o daños mecánicos o evaluación de métricas de conducción. Número 1 con 52% de respuesta, la reducción de fallas o daños mecánicos. Después, con 38%, automatización del mantenimiento. Y ambos con 5% estandarización de datos de motor y evaluación de métricas de conducción. Excelente. Pues aquí vemos entonces esta necesidad y realmente es algo que venimos a resolver con el dispositivo EPC junto con esta integración que se hace hacia GeoTab. Y creo yo que GeoTab ya tiene algunos módulos bastante interesantes para hacerlo, pero al tener la interpretación, tener la automatización de los mantenimientos en la solución, pues damos ese plus al cliente que va a ser una garantía de satisfacción y que va a hacer que el cliente permanezca con nosotros. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para el mercado de Latinoamérica este dispositivo EPC. Y bueno, por último, les quiero mostrar, antes de pasar la palabra a Marcelo, en nuestra página web tenemos un caso de éxito, lo pueden encontrar en bitcoin.com.mx y después casos de éxito y buscan el que se llama Telefónica BIS Chile. Aquí, en este caso, en el 2018 hicimos una integración con alrededor de 700 a 1000 dispositivos con uno de los clientes de Telefónica Chile, que se llama Turbus. En este caso, su flota era un 85% Mercedes-Benz, entonces no tenía todos los datos de motor integrados y realmente con esto venimos a solventar esta necesidad. Y aquí van a poder ver todos los detalles de qué información se entregó, cuáles fueron las métricas. En este caso utilizamos la versión anterior, que es la versión 2, es un poco más sencilla, pero similar en los fundamentos de integración con GeoTab. Y tenemos por acá abajo algunas imágenes de los tipos de reportes entregados, las métricas que se tuvieron y demás. Entonces los invito a verlo. Y a leerlo con detenimiento, les va a parecer interesante y es como una lectura complementaria sobre lo que hoy hemos hablado. Muchas gracias, Luis. Excelente solución. La verdad es que justamente tenemos muchas preguntas que nos hace aquí la audiencia. Te las voy a ir preguntando. La primera, ¿puede este dispositivo leer consumo de combustible en vehículos fabricados por Mercedes-Benz? Sí, sí, es correcto. Leemos datos de combustible en vehículos Mercedes-Benz. He mencionado algunos de los modelos, es Cielo, es el Artego, el Actros, Nuevo Actros y algunos modelos que puedo mencionar también de motores, pero son de autobuses o minibuses, que son también motores Mercedes-Benz, obtenemos datos de motor. Muchas gracias. Y también nos preguntan sobre el modelo Isuzu. ¿Se puede leer el diésel? Y si Sí. se necesita algo más aparte del dispositivo Go. Sí, en los Isuzu, como también mencionaba en la parte donde mostré esta pequeña tabla, se puede leer también en los F300, 500, 600 y el Forward 1100 son los que recuerdo, pero si tienes alguna inquietud o duda o un modelo en específico, podemos verlo, analizarlo y poderte dar certeza de qué datos podemos obtener. Muchas gracias, Luis. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los primeros modelos de EPC que se desarrollaron? ¿Ahora ya no son compatibles con esta tecnología? Los primeros modelos, estamos hablando ya, no toca ese punto, pero qué bueno que lo menciona. La versión 1 y la versión 2. Yo tengo 8 años en la empresa, la versión 1 ya estaba corriendo para ese entonces. Ya tendrá unos 10 años la primera versión. La versión 2 empezó hace como 7 años y la versión 3 es la nueva versión que acabamos de sacar. Realmente ha sido actualización de hardware, agregado de nuevas funcionalidades. Funcionan también la versión 2 y la versión 1 y son bastante útiles, incluso vigentes, ¿no? Tenemos clientes que las utilizan y tienen más de 3 años con el dispositivo sin tener problemas.
Lo que agregamos en la nueva funcionalidad, en la nueva EPC, la versión 3, es que tiene más formas de conectarse con los motores, que tiene un chip más capaz de obtener la información, tiene comunicación que puede ser en 2 vías para reprogramarla remotamente a través del puerto serial, pero las versiones 2, la versión 2 que también la hemos comercializado sigue estando vigente. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Luis. Otra pregunta más. ¿El convertidor ofrece la traducción a las marcas que se muestra en la presentación, Mercedes, MAN, etcétera, por defecto, o al momento de comprar hay que especificar para qué marca y modelo se quiere utilizar, y en función ya a esto, ustedes como proveedores configuran el convertidor para que funcione a detalle? Sí, en este caso sí necesitamos saber, conocer para poderte dar sí lleva como un formato estándar, pero siempre nos gusta platicar con el reseller y ver qué modelos son, qué es lo que necesitan, hacer un cierto tipo de, como una entrevista con ciertos puntos para analizar los modelos y ver qué configuración de EPC es la más útil, si la que es general o hay una específica que se va a requerir. Perfecto. Tenemos otra pregunta más. ¿Qué hacer en estos casos? Me ha sucedido con clientes que en sus vehículos nuevos los datos no se obtienen por el puerto BD y la excusa del concesionario es que vienen bloqueados de fábrica y que no pueden reconfigurar el computador del vehículo por temas de garantía. Sí, es que realmente el puerto OBD es un puerto de diagnóstico. Entonces, el concesionario no está obligado a agregar los datos al puerto de diagnóstico o homologarlos al formato. Con que estén los códigos de falla o una línea K en la configuración de este puerto de 16 pines y que tenga tal vez 1 o 2 datos, con ellos cumplen. Por eso es importante, o en este caso se puede utilizar el EPC, que no necesariamente se conecta a esa red, sino se conecta en otro punto de la red scan del vehículo para obtener los datos que el concesionario no entregue. Y ahí es donde nosotros podemos apoyar con mucho gusto. Correcto, es bueno conocer esto para justamente comentarlo con otros resellers. Tengo otra pregunta. Entiendo que el dispositivo EPC le envía la información al Go en vehículos donde no tenga el OBD2 o la información del motor no sea precisa o no estandarizada. El dispositivo EPC, ¿qué accesorios incluye y cuáles son por separado? ¿Cuál es la vida útil del equipo? La vida útil del equipo, realmente tenemos equipos versión 1 que han seguido funcionando, y estoy hablando 7, 8 años o más, hasta 10 años. Y realmente es un equipo que dura y dura, está desde la más alta calidad. En eso nunca hemos escatimado en DITCOM. Siempre estas tarjetas nosotros las diseñamos, se imprimen en Estados Unidos, las traemos de regreso, ensamblamos componentes. Entonces usamos componentes de la más alta calidad, mientras el equipo no lo moje, no lo bañe, no le haga nada que obviamente un electrónico lo va a dañar, este equipo va a funcionar por muchos años. ¿Y cuál es la conexión que nosotros hacemos al motor? Es por este arnés que tenemos por acá, este de terminación amarilla aquí, que se conecta al CAN directamente, ya sea con este tipo de conectores o con un conector inductivo, o incluso a un puerto de tipo FMS, que es un puerto que algunos autobuses de marcas europeas ya empiezan a traer. Pero normalmente, si no hay un puerto OBD2, pero hay una red CAN en el vehículo, nos podemos conectar a la red CAN en otro punto y de esa manera obtener información. Muy bien. ¿Y qué tal con vehículos eléctricos, Luis? Con vehículos eléctricos es similar. Por ejemplo, mencionaba yo 2 marcas con las que hemos trabajado, que es de BYD, el T3, y es el Yutong, un autobús eléctrico para ciudad. Entonces, en ambos hemos encontrado bastante información. El detalle que hay en los vehículos eléctricos es como es algo tan nuevo, cada fabricante está haciendo su protocolo a como ellos piensan, ¿no? Si usan las
las señales o las variables directamente o como subvariables de otra variable. Entonces, así como cosas un poquito enredosas a veces los manufactureros asiáticos, pero hay manera de poder configurar el EPC para poder obtener datos y homologarlos a lo que Geotab espera. Geotab tiene ya una lista, el equipo de ingeniería de Geotab ya tiene como un protocolo que ellos se han homologado a ese protocolo de J139EB. Nosotros lo conocemos, tomamos los datos de los vehículos eléctricos y aplicamos la misma lógica, los homologamos a como Geotab los espera. Y de esa manera podemos ver los datos dentro de Geotab, si es que es un vehículo eléctrico que aún no soporta el Go device por default. Correcto, muchas gracias. Nos hacen otra pregunta. ¿Han trabajado con equipos Kenworth específicamente con motores Cummins? Sí, hemos trabajado con motores Cummins y Kenworth. No hemos tenido como tal, hay que ver qué tipo de motor es el que está teniendo problemas. Normalmente Kenworth ya viene homologado J1939 o 1708, dependiendo del año. Pero si tienes un problema o alguna necesidad con ese tipo de modelos, con gusto podemos ayudar. Realmente leemos ese tipo de canes y podemos homologarlos en el caso de que no los sean. Y bueno, hoy estamos llenos de preguntas. Aquí otra más. Me gustaría que profundizaras un poco en la reportería, informes que se pueden generar con el equipo, cómo se descargan y si van a generar sobrecostos con Geotab. No, realmente hemos cuidado bastante el hecho de homologar a Geotab de una manera muy transparente para no generar ningún sobrecosto. Por eso mencionaba, voy a regresar del diagrama, que cuando usamos solamente la conexión del Go, del puerto OBD que tiene el EPC, si tú tienes un plan Pro, vas a tener datos. Y si ocupas datos adicionales que requieran del IOXRC232, pues por el hecho de usar IOXRC232, ocuparías un plan Pro Plus, pero no hay un sobrecosto. Y la reportería que nosotros utilizamos tenemos algunas que van incluidas con el EPC, como las que mostraba hace un momento, las de códigos de falla, donde podemos dar la interpretación exacta de los códigos de falla de ciertas marcas, y usamos la reportería que viene con MyGeotab, o incluso, como les mencionaba, puedes ir aquí en nuestro sitio y ver aquí algunos ejemplos de reportes que hicimos para esta implementación que se hizo con TIS, y aquí están. Por temas de cómo se ve en la pantalla, no puedo mostrártelos, pero si entras aquí o me mandas un mensaje, con mucho gusto podemos platicar y mostrarte más detalles, este tipo de reportes ya integrados aquí. ¿Se requiere la instalación de alguna DIN, Luis? Para el caso de lectura de códigos de falla, hay una DIN para códigos de falla con su interpretación exacta. Ese sería el único caso. Para todos los demás variables, normalmente van a estar directamente en los datos de motor, en el módulo de motor de MyGeotab. Perfecto. Las variables que más se demandan respecto a vehículos eléctricos están relacionadas con carga de batería, temperatura de la batería, voltajes, etcétera. ¿Se leen estas variables? Sí, en los casos que menciono, sí las leemos esas variables, que es DYD y el equipo este de Yutong, de la marca Yutong. Hemos obtenido esas variables y las homologamos al formato que Geotab requiere. Geotab nos pide como 5 a 7 variables relacionadas precisamente con las que acabas de mencionar, y son las que buscamos y entregamos en MyGeotab para poder ver los diferentes reportes asociados a vehículos eléctricos. Gracias, Luis. Y todavía nos da tiempo de otra pregunta más. ¿Cómo Claro. identifico si mi vehículo eléctrico, que no tiene puerto BD2, puede tener los datos de CAN? Ahí normalmente lo que nosotros sugerimos es poder hablar con el concesionario o si tienen acceso al fabricante, y poder hacer una conversación, y ya nosotros te diríamos qué hay que preguntar o dónde podemos buscar, y de esa manera determinar si esta unidad tiene conectados los módulos. Como les mencionaba, como es tan nuevo el asunto de los vehículos eléctricos,
a veces, no sé si por la premura de los fabricantes, lo sacan incluso sin el multiplexado, perdón por la palabra, pero hablamos de una interconexión entre los módulos. Entonces, a veces no tienen una red CAN como estamos acostumbrados en los vehículos de combustión interna. Y apenas son cosas que algunos fabricantes están como empezando a madurar en los vehículos eléctricos. Sería cuestión de preguntar dónde está el CAN o dónde puedo conectar para obtener una comunicación con la computadora o escuchar la información del motor, y desde ahí podemos partir como para, mira, con esta configuración podemos usar el EPC y demás para poder obtener la información, pero la realidad es esa, que actualmente como se dio un boom de los vehículos eléctricos en este último par de años, muchos están fabricando vehículos y la parte de las redes de comunicación o de información de los vehículos está muy en pañales aún para algunas marcas. Perfecto, gracias Luis. Y ya para cerrar, ¿podrías indicarnos cómo ir a Marketplace y cómo buscar la solución de EPC? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Podemos entrar aquí a marketplace.getap.com y vamos aquí. Vamos a buscar el nombre. Todavía no aparece publicado, pero aquí van a poder ver la solución, ¿no? Actualmente están nuestras otras dos soluciones, que es el Passenger ID y temperatura, el monitoreo de temperatura, pero básicamente es algo similar a esto. Buscan DITCOM y van a encontrar aquí en la información, van a poder bajar los brochures o encontrar información adicional. También la pueden buscar dentro de Sales, como ya mencionaba Pablo al principio de la reunión, y ahí van a poder obtener la información completa. Gracias, Luis. De hecho, les recordamos que también ya en otras ocasiones hemos promovido soluciones de DITCOM en el Marketplace. Y bueno, pues ya próximamente no deberá tardar esta solución de estar disponible. Y pues yo quiero agradecerte, Luis, que nos hayas acompañado el día de hoy. Te vamos a mandar las preguntas que no se pudieron contestar. Y Claro. también recuerden que vamos a poderlos contactar a través de su PAM o de su reseller. Así es. Gracias, Luis. Gracias. ¿Algún otro comentario final que nos quieras compartir? Sí, sobre esta tendencia, ¿no?, que tenemos en Latinoamérica a vehículos eléctricos, pero también vehículos europeos de combustión interna, creo yo que se convierte en una oportunidad de negocio y un diferenciador de los otros proveedores de telemática que existen en el mercado. Acérquense a nosotros, conversamos sobre las oportunidades que puedan tener en puerta o de sus clientes que aún no obtienen la totalidad de los datos de sus unidades, y podemos hacer de esas oportunidades, pues, negocios para ustedes. Claro que sí, Luis. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo, por estar también aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la siguiente sesión de webinars. Hasta luego.